lo que es el curso de evaluación formativa e instrumentos de evaluación. Hoy hablamos una tercera actividad que está pues orientada al monitoreo y retroalimentación de los aprendizajes. Para ello vamos a utilizar algunas estrategias y tipos también dentro de lo que es la retroalimentación. Entonces, mis estimados maestros, es muy pertinente mencionar pues las normas de participación en estos medios virtuales, ¿no? Mantener lo que es la cámara apagada, por favor, es una recomendación para que de esta manera también la ponencia llegue de manera adecuada. Al mismo tiempo, mantener el micrófono en silencio. En el momento pertinente que queramos participar, lo podemos hacer. Levantamos la manito o lo activamos la mano, por favor. Y de esa manera, pues, participamos todos, ¿no, maestros? Ya podemos también tener este medio para poder interactuar a través del chat de la videollamada y de esa manera, pues, tener esa interacción, ¿no? Constante, ¿ya? Recuerden, maestros, cualquier tipo de interrogante que queramos de repente también mencionar o algún tipo de pregunta que se pueda absorber en relación a lo que las capacitaciones o el tema que estamos tratando, lo podemos hacer al final, ¿ya, maestros? Entonces, es momento, maestros, ya de disfrutar nuestra clase virtual el día de hoy. Está diseñada con mucho gusto para cada uno de ustedes, ¿ya? Entonces, hoy vamos a hablar lo que es la importancia del monitoreo y la retroalimentación en los aprendizajes según tipos y también algunas técnicas y estrategias de evaluación. Esta ponencia tiene como propósito fomentar la autorreflexión a través de la retroalimentación para fortalecer las competencias pedagógicas. Oye, maestros, entonces, una de las indicaciones primordiales les va a pedir, obviamente, la participación de cada uno de ustedes, por favor, para ir pues intercambiando experiencias y es parte del aprendizaje. Entonces vamos a utilizar lo que es el chat para contestar a esta pregunta. Ya respondemos desde un punto de vista de nuestra experiencia profesional. ¿Qué significa evaluar bajo el enfoque formativo? A ver, maestros, vamos, escribamos. ¿Qué significa evaluar bajo el enfoque formativo? Vamos, maestros, podemos escribir en el chat, por favor. Muy bien, entonces, maestros, a ver, les invitamos una vez también, puede que de repente en algún momento puedan activar su cámara. ¿Qué significa evaluar bajo el enfoque formativo? ¿No? Estamos hablando de un currículo que tiene esa característica y entonces vamos a enfocarnos pues directamente a lo que es la evaluación, ¿no? ¿Qué significa evaluar bajo el enfoque formativo, estimados maestros? Vamos a utilizar el chat para responder, por favor. A ver, un par de segundos, maestros, a ver, por favor, animémonos para hacer activa la actividad del día de hoy. Bien, maestros. Vamos entonces dando respuesta a esta pregunta. ¿Qué significa evaluar bajo el enfoque formativo? ¿Ya? ¿Qué significa? ¿Cuál es esa importancia, el propósito que tiene pues esta evaluación formativa? ¿Cuál está diseñado dentro de esto en una forma de ir pues que la evaluación sea el centro del aprendizaje del estudiante, ¿no? Entonces vamos a ir, a ver, escuchamos de repente maestros, por favor, como digo, todos estamos en la condición de participar. Bien, muy bien, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué significa evaluar bajo el enfoque formativo? Primero, hay que entender en este caso que es un proceso que permite obtener evidencias. Desde ahí vamos. Es formativo porque vamos a recabar información a través de lo que es las evidencias, elaborar juicios y brindar retroalimentación. Entonces, yo propongo mi actividad de aprendizaje y esa actividad de aprendizaje no tengo que dejar, como dice, sin algún producto o resultado.
tengo que tener evidencias, ¿ya? Tengo que tener evidencias. Y a esa evidencia tengo que analizar, ¿sí? Tengo que analizar, elaborar juicios. Luego de ello, tengo que hacer la retroalimentación. Hasta ahí vamos viendo de que se da dando desde un punto de vista de ese enfoque formativo. Esa retroalimentación se va a dar sobre los logros de aprendizaje que tiene mi estudiante, ¿ya? Para ver todos esos logros, las dificultades, ¿no? Que se va presentando en mi estudiante. Por tanto, es parte de que la elaboración formativa tiene que ver o tiene que estar centrada en la enseñanza-aprendizaje. Es decir, yo maestro, ¿cómo enseño? Utilizando un conjunto de estrategias, utilizando un conjunto de materiales, procesos, etcétera, etcétera. ¿Y cómo aprende mi estudiante? ¿Ya? Punto número uno, que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo o qué significa la evaluación bajo el enfoque formativo? Para evaluar el enfoque formativo es necesario realizar el seguimiento sistemático. Perfecto. No solamente estar pues pendiente de recepcionar una evidencia, sino tengo que ir haciendo el acompañamiento, la orientación, el monitoreo constantemente. Por eso hablamos de un seguimiento sistemático de aprendizaje de los estudiantes. A partir de la recolección de evidencias, ¿no? Vamos a determinar su grado de desempeño, teniendo en cuenta, pues, los elementos fundamentales que la competencia, capacidades, desempeños y en relación al estándar. Pero vamos viendo que se va logrando la competencia. Reunir dichas evidencias sin el análisis de desempeño y la propuesta de mejora no es parte del enfoque formativo. Es decir, yo docente puedo también tener esta característica. Puedo recepcionar las evidencias y simplemente evaluarlas, pero no lo voy a tener todo ese proceso formativo dentro de lo que es la parte de la retroalimentación. Y eso no se considera parte del enfoque formativo de la evaluación. Muy bien. ¿Cómo se caracteriza a un docente que evalúa con base en el enfoque formativo? Ahora vamos a hablar un poquito, maestros, desde el punto de vista de nuestra postura como maestros y maestras que vamos evaluando desde el enfoque formativo. Repito la pregunta, ¿cómo se caracteriza a un docente que evalúa con la base de un enfoque formativo? ¿Ya? Desde ahí vamos a plantear los puntos claves. Primero, un docente que tiene ese enfoque formativo plantea situaciones significativas que sean retadoras, auténticas, complejas. Entonces, acá vamos viendo lo siguiente. Cuando hablamos de situaciones significativas, tiene que ser de un determinado contexto donde se va a presentar un conjunto de necesidades, ¿no? Y de ahí tengo que convertirla en situaciones retadoras, que sean auténticas propias del contexto, o pueden también ser simuladas, pero con una característica que sean complejas. Entonces, yo docente, si hago ese tipo de trabajo, entonces me estoy considerando que estoy evaluando bajo ese enfoque formativo, ¿ya? Entonces, todo este fin es que donde el estudiante tiene que ver toda esa experiencia de trabajo, ¿ya? Muy bien. Otro punto es que como docente, comunique y garantiza que los estudiantes comprendan lo que van a aprender, ¿ya? Entonces, vamos pensando en esa parte. Yo docente, entonces, al empezar mis actividades de aprendizaje, voy a comunicar, ¿sí? Voy a comunicar mi competencia, voy a comunicar mis propósitos, voy a comunicar mis criterios de evaluación. Y si lo hago de esa manera, estamos yendo por ese buen camino. Y respondiendo, obviamente, a esas preguntas. ¿Para qué? ¿No? ¿Cómo? ¿Y con qué criterios serán evaluados? ¿Sí? Entonces, ¿para qué voy a enseñar esta actividad? Tengo que ser el propósito, ¿no? ¿Cuál es el fin? ¿O qué se va a aprender con esta actividad? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Y con qué criterios? Además, permite que reflexionen constantemente acerca de los aprendizajes esperados. Si yo docente, voy a utilizar un conjunto de criterios, preguntas, dinámicas, ¿no? Estrategias, en fin, para que mi estudiante le enseñe a reflexionar, ¿no? Y a partir de ahí entonces podemos ver que si no estamos enfocando a esta parte de una evaluación formativa.
Define y comparte con su estudiante los criterios de evaluación que utilizará y ofrece retroalimentaciones de su progreso. Ojo, que yo retroalimento y no solamente la información para mí, sino tengo que comunicar a mi estudiante, al padre de familia, que conozcan su desempeño, cómo están en ese proceso, en qué nivel de logro de la competencia se encuentran. Y además de ello, ver qué elementos o qué necesidades para poder mejorarlo. Si estamos haciendo todo ese trabajo, entonces nos consideramos maestros bajo ese enfoque formativo de la evaluación. Generar un clima favorable para la evaluación, es decir, promover espacios de reflexión e interacción que permitan a los estudiantes demostrar lo aprendido. Hay maestros, en este caso, un espacio generamos a ver cómo un estudiante va a demostrar, cómo mi estudiante va a poner en evidencia todas esas actividades que está realizando. Si lo está haciendo así, entonces estamos por ese enfoque formativo. Permitimos que el estudiante demuestre, ¿no? Así como identificar y comunicar sus logros, dificultades y errores, plantear cómo superarlos también. Hay un momento que como docentes no solamente nos dedicamos pues a la parte de recepción de esa información de sus necesidades o logros, sino también hay que ver cómo superarlos, qué estrategias o qué actividades proponemos y qué reflexión y compromiso a la vez generamos estudiantes para superar esas dificultades. Utiliza diferentes instrumentos para la recolección de evidencias. Entonces, maestro, por ahí vamos enfocándonos. Si yo en este caso me involucro a desarrollar diferentes actividades, pero en una sola actividad no puedo desarrollar, poner en práctica bastantes instrumentos. No, tengo que en cada actividad, lo que sean pertinentes, puede ser una ficha de observación, puede ser de repente un cuadro de campo, ¿no? Entonces, ese tipo de instrumento constantemente voy ampliando y no solamente utilizo, como de repente lo estamos acostumbrados a hacer una lista de cotejo. Entonces, yo utilizo diversidad de instrumentos para recolectar esas evidencias, también me considero un docente bajo ese enfoque formativo. Utiliza diferentes, bueno, eso fortalece las competencias interpersonales, habilidades comunicativas. Hay un espacio donde generamos que el estudiante sea partícipe de su comunicación para ver cómo él se siente o cómo en este caso comunica sus necesidades también. Y esto nos va a generar también una forma muy importante que es la confianza. Además, un docente con ese enfoque formativo tiene un buen manejo de lo que es el tiempo, ¿sí? Maneja sus tiempos adecuadamente. Es un líder constructivo en lo largo del proceso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esas características, un líder constructivo es que nos permite que se dé esas relaciones sólidas entre estudiantes y también con sus colegas. Entonces, esas son unas formas como nosotros nos podemos identificar y si somos docentes bajo ese enfoque formativo. Asimismo, también promueve la práctica de valores para una buena convivencia. Entonces, qué importante es partir de esos puntos claves como maestros, ¿no? Si yo genero esa práctica de valores, entonces va a generar una buena convivencia y buen clima institucional, ¿no? Un clima de aula y a la vez también institucional. Conoce a partir de la evaluación de los avances de los estudiantes. Recordemos, maestros, que tenemos nosotros un trabajo que se viene paso a paso, que es la evaluación diagnóstica. Y esa evaluación diagnóstica obviamente nos va a permitir conocer cuál es el nivel que se encuentra mi estudiante en relación a ciclos o grados anteriores. Y por lo tanto, a partir de ahí me va a permitir yo plantearme actividades que conduzcan al logro de esas competencias. Informa a las autoridades escolares y padres de familia o tutores de progreso de logros de aprendizajes. Qué importante, maestros, que nosotros mantengamos esa comunicación docente, padre de familia, docente, estudiante, docente, 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 directivos. ¿No? ¿Cuál es el fin? De que todos contribuyamos al logro de los aprendizajes esperados de los estudiantes. Que no solamente es el docente que estamos en aula, el protagonista de conducir los aprendizajes, sino también dentro de la comunidad educativa. También a la vez un docente tiene ese enfoque formativo cuando promueve a los estudiantes esa puntualidad, la asistencia, esa responsabilidad mismo, la limpieza de sus trabajos, ¿no? Ese compromiso, ese empeño, la empatía y todas sus normas necesarias y los valores a la vez. Pues que eso apuntamos también a ser
no una formación humana. Formular criterio de evaluación a partir de los estándares de desempeños que se ajusten a la situación o problema a enfrentar. Si vamos en este caso, veo que mis criterios que estoy planteando o me he planteado, ¿no? Entonces tiene esos procesos, ¿no? Que yo voy viendo desde mi competencia, de mis capacidades, mis desempeños y apuntando al estándar, entonces también estoy por ese enfoque formativo, ¿sí? Recoger y analizar esas evidencias que den cuenta del aprendizaje de estudiantes, que permita valorar el nivel de logro, identificar sus avances y dificultades y generar acciones en coordinación con el tutor o director. Entonces, que esa información que tenga, aparte que son informaciones que debemos mantener en un determinado momento, como dice, secretos, pero también es momento de compartirlo en esas reuniones colegiadas para tomar decisiones y poder que esas necesidades sean mejoradas. Realizar una retroalimentación eficaz, ¿no? Luego vamos a hablar de esta parte, ¿no? Paso a paso. Entonces, realizar una retroalimentación eficaz identificando aciertos, errores recurrentes y los aspectos que más atención requieren. Entonces, yo tengo que ver esa forma a través de las evaluaciones diagnósticas cuáles son esas necesidades más recurrentes para que a partir de ahí me formulen mis actividades, ¿no? Y al mismo tiempo también utilizar estrategias pertinentes para que primero conlleve pues a la reflexión como docente y segundo también pues abordar esa reflexión misma del estudiante. Muy bien, maestros, vamos avanzando. Cualquier tipo de duda que ustedes tengan, por favor no duden en hacer la manito para poder obviamente hacer esa interacción, ¿ya? O escribir en el chat. Tenemos la siguiente pregunta, ¿ya? Vamos a base de preguntas. Yo creo conveniente desarrollar para que de esta manera también hay espacios de poder interactuar, ¿ya? ¿Cómo entender la función pedagógica de la evaluación? Entonces, ya estamos viendo dos puntos claves, ¿no? La evaluación desde un punto de vista, ¿no? Docentes que nos enfocamos ver todo un proceso, si me considero como un docente que estoy practicando la evaluación formativa, pero también hay que ver cómo entender la función pedagógica de la evaluación. ¿Cómo entender la función pedagógica de la evaluación? Entonces, por ahí vamos apuntando, la evaluación debe privilegiar la mejora del proceso de enseñanza. Entonces, acá vamos a hacer lo siguiente, yo evalúo para qué, no solamente para evidenciar el logro de mi estudiante, sino para generar un proceso de enseñanza y de aprendizaje. Entonces, evalúo para aprender, ¿sí? Ese es el detalle, evaluamos para aprender. Y a la vez también involucrar a todos los implicados para centrar atención en el estudiante. O sea, si yo recojo esa información, entonces tenemos que ser todos los responsables directos dentro de lo que es padre de familia, docentes, directivos, ¿no? Para que nos involucremos en el aprendizaje de estudiantes. Entender cómo aprenden los estudiantes. Entonces, esa función pedagógica es que tiene esos fines fundamentales que se debe entender, ¿ya? ¿Cómo aprende un estudiante? ¿Cómo está aprendiendo mi estudiante? Entonces, ahí va otra pregunta que nos podemos formular. ¿Cómo sé que mi estudiante me está captando o está aprendiendo tales acciones y actuaciones que se realizan? Entonces, yo por ahí tengo que recabar información a través de instrumentos, a través de criterio de evaluación, ¿no? Para ver cómo está aprendiendo mi estudiante y si hay algún tipo de dificultades o necesidades, tengo que abordar a través de la retroalimentación. ¿Cuáles son sus estilos? También tengo que saber sus estilos de aprendizaje, ritmos de aprendizaje. Hay que entender que por ritmos son los momentos, ¿no? Hay unos que de repente en este caso tienen un aprendizaje un poco más lento, unos son más dinámicos, más activos. Entonces, por ahí tenemos también que conocer a mi estudiante para poder retroalimentar. Planificar actividades retadoras que permita el aprendizaje significativo. Considerar los resultados de la evaluación para mejorar. No para sancionar, sino para mejorar. Y ese es un trabajo que necesitamos obviamente abordarlo desde esta evaluación formativa, desde el punto de vista de la pedagogía. Muy bien, maestros, vamos a la siguiente pregunta. Ahora sí vamos a participar, por favor. Les invito entonces a utilizar el chat para responder a esta pregunta. ¿Cuál es la finalidad de la evaluación formativa?
A ver, vamos a responder, por favor, ¿cuál es la finalidad de la evaluación formativa? Tenemos un minuto para responder esa pregunta. ¿Listos? Vamos participando, por favor. A ver, muy bien. Vamos por acá, entonces tenemos algunas respuestas. Jessica Alcalde nos dice, ver el avance del logro de los aprendizajes de estudiantes para realizar una retroalimentación adecuada y oportuna. ¿Ya? Entonces, la finalidad de esta evaluación es ver el avance y a partir de ahí hacer una retroalimentación adecuada y oportuna. Elisenda me dice lo siguiente, que estudiantes mejoren sus aprendizajes y los docentes su práctica pedagógica. Muy bien, ¿no? No solamente pensando que la retroalimentación debe ser solamente para el estudiante, que conduzca la revisión tanto al docente y estudiante. Muy bien, gracias, Elisenda. Alberta, me dice lo siguiente, Alberta Pérez, recopilar información, ¿no? La finalidad, recopilar información. Muchas gracias, muy amable. Maestros, somos ya promedio de 26, 25 docentes. En sala se les pide, maestros, como compartir las experiencias, ¿ya? Escribir o activar su micro, ¿ya? Para que de esta manera sea interactivo y de esa manera podamos, pues, trabajar, ¿no? De una manera, pues, ya, y generemos un compartir de ideas, ¿ya? A ver, muy bien, vamos entonces dando respuesta a esta pregunta. Muchas gracias, maestros, por sus comentarios, ¿no? Sus aportes muy significativos. Bien, ¿cuál es la finalidad de la evaluación formativa? ¿Ya? Vamos entonces viendo este caso. Miren, en la parte inferior tenemos tres preguntas fundamentales que podemos tener de repente el orden, eh, cómo nos ubiquemos en el aspecto de acuerdo al tipo de evaluación que estemos realizando, ¿ya? Pero vamos en este caso, dice, ¿dónde estás ahora? O sea, yo puedo decir en este caso, desde acá voy a aplicar una evaluación diagnóstica para determinar en qué nivel se encuentran mis estudiantes. Entonces, la finalidad es ver de dónde voy a partir mi proceso de enseñanza durante todo un trimestre, una experiencia de aprendizaje o una actividad de aprendizaje, ¿no? Entonces, yo tengo que ver de dónde voy a partir. Y cuando yo voy a formular esa pregunta, es que me va a permitir yo como docente diseñar esas actividades que permite evidenciar aprendizajes. Entonces, ¿de dónde estoy? Yo tengo que ver qué tipo de experiencia de aprendizaje ya voy a diseñar para recepcionar información. A partir de ahí, entonces me va a permitir ver ya a través de esta evaluación diagnóstica, o en este caso también en el mismo momento de proceso, ver cuánto conocen mis estudiantes o cuánto saben mis estudiantes o cuánto pueden elaborar algún tipo de información mis estudiantes. Ya, ¿desde dónde estamos? Siempre hay que partir de un punto a un punto B y si es posible alcanzamos hasta un punto C, que es el nivel más alto. ¿Sí? La otra pregunta es ¿hacia dónde vas? Entonces ya tengo que, mis actividades tienen que tener un propósito. Tiene que tener esos objetivos, no objetivos que hablamos de como experiencia, ¿no? Sino como esos propósitos de criterio que me permitan ver o visualizar cómo estoy aprendiendo, o cómo estoy trabajando y cómo están aprendiendo mis estudiantes. ¿Y cómo puedes llegar hasta donde tú te has formulado, hasta todo ese tipo de propósito? A través de la
retroalimentación efectiva y oportuna. Y no solamente nos separemos en lo que es la evaluación formativa, sino todo el que es el acompañamiento, el monitoreo, el uso de estrategias, el uso del tiempo, ¿no? Ese tipo de alianzas entre docentes, entre padres de familia también, porque todos tenemos que sumar para llegar a ese puerto, que es ese fin de que logremos aprendizajes significativos. Miren esa finalidad, cómo lo podemos plasmar. Luego voy a presentar otro esquemita para que se pueda entender de repente mucho mejor. Por lo tanto, la finalidad de la evaluación formativa, ya sabemos que es un proceso permanente, sistemático, porque planificamos, organizamos, elaboramos material, etcétera, etcétera, ¿no? Y que se recoge y se analiza información para conocer y valorar el proceso de aprendizaje en los niveles de avance y desarrollo de la competencia. Entonces, esa finalidad es que mi estudiante pueda, pues en este caso, desarrollar sus competencias. Por lo tanto, entonces, la finalidad de la evaluación es contribuir al desarrollo de las competencias de los estudiantes, ¿no? Y sobre todo también a desarrollar su desarrollo integral, ¿ya? En todos los aspectos en este caso, pero también visualizando lo que es el perfil de egreso de educación básica. Ese es el fin de la evaluación formativa, ¿ya? Que contribuye al desarrollo de las competencias, a su desarrollo integral, pero mirando también esa parte fundamental que es el perfil de egreso de educación básica. Entonces, para eso también vamos a tener en cuenta algunos aspectos, ¿no? También con la misma preguntas, dándole ese giro, quizás desde un punto de vista pensando de cómo podemos enfocarlo, ¿no? El proceso de evaluación formativa, ¿no? Entonces, partamos hacia dónde vamos, ¿ya? ¿Hacia dónde vamos? A ver, primero vamos a ver lo siguiente, ¿ya? Vamos a ver lo siguiente. Definir, definir en este caso los propósitos, definir lo que es en este caso situaciones retadoras, compartir actividades que sean significativas, clarificar algunos aspectos que es necesario que nos entendamos como maestros y aparte de eso también me entiendan mis estudiantes, planificar aprendizajes y criterios que permitan ver el nivel de logro de mis estudiantes. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Miren, entonces podemos también partir de ahí. ¿Hacia dónde vamos? ¿No? Es como decir, por ejemplo, nosotros queremos hacer un viaje. Entonces, ¿qué dices? ¿Hacia dónde vas? Y en ese transcurso que vas al lugar que has optado como destino, entonces puedes ver varias alternativas. De repente hay algunas rutas que son más cortas, hay rutas que son más largas, hay rutas que están en buen estado, hay rutas que en este caso también, ¿no? Que están en mal o buen estado en ese lado, ¿no? Entonces, uno hace una forma de análisis previamente. Por eso dice hacia dónde vamos, pero no solamente es generar la acción en sí, sino también ver un análisis que nos espera llegar hasta donde nos hemos propuesto. Por eso, vamos al punto número 2. ¿Dónde estamos? Miren, ¿no? El otro aspecto, ¿dónde estamos? Para ello, para ver dónde estamos, vamos a diseñar y realizar actividades que permitan evidenciar el aprendizaje. Entonces, para ver en ese lado, como decía el punto, es que yo tengo que determinar que mi estudiante en qué nivel se encuentra, ¿ya? Y para eso entonces tengo que diseñar algunas actividades que me evidencien ese nivel de aprendizaje. Pero una vez está esa evidencia, no solamente lo voy a dejar ahí, sino también tengo que interpretar las evidencias para identificar tales o cuales brechas que se generan, ¿no? Y sobre todo determinar algunas propuestas de mejora. Entonces, por ahí estamos caminando todo este proceso de cómo la finalidad de la evaluación formativa. ¿Y cómo seguimos? ¿No? ¿Cómo vamos siguiendo? A ver, entonces, si nosotros estamos en ese proceso, tenemos que ir reajustando nuestra actividad de aprendizaje, reajustando nuestra estrategia, reajustando, ¿no? Todo el proceso que sea necesario para que pueda lograr esa meta propuesta. Entonces, es como en ese lado, como la teoría psicopedagógica de Vygotsky, ¿no? De lo que es la zona de desarrollo real, y ellos apuntan hasta un desarrollo potencial. Entonces, todo ese aspecto muchas veces necesitan apoyo, guía, orientación, ¿no? Acompañamiento
para llegar a esa meta. Entonces, es necesario que veamos en qué momento nosotros como maestros necesitamos orientar a nuestros estudiantes para generar pues un tipo de aprendizaje sean significativos y podrá llegar a la meta trazada. Muy bien, entonces ahí tenemos dos formas de cómo se puede representar ese proceso de elaboración formativa. Muy bien, vamos a otra parte. Es elaboración formativa enfocada en competencias. ¿Qué busca? ¿No? ¿Qué busca esa formación? Esa evaluación formativa por competencias. Primero, valorar el desempeño del estudiante. Vamos a ver, tenemos que, para yo generar ese tipo de valoración del estudiante, tengo que utilizar técnicas, estrategias, instrumentos, ¿no? Para ver entonces cómo recabo esa información. Y ahí dentro de eso tenemos la técnica, por ejemplo, más conocida que es la observación. Cómo está mi estudiante, cómo que se interactúa, cómo se involucra, cómo mi estudiante de ese lado también genera ese tipo de conflicto, cómo argumenta, cómo relaciona. Entonces, por ahí ya veo el desempeño de mi estudiante, ¿no? Al momento que va a resolver algunas situaciones o problemas que sean significativas y sean retadoras. Además de eso, les permite poner en juego diversas capacidades, así como integrarlas y combinar. Entonces, yo tengo que ver cómo mi estudiante combina, ¿ya? Por eso decía en las anteriores actividades, decía, ¿cómo sé que mi estudiante es competente? Porque combina conocimientos, porque combina competencias, porque combina habilidades, sus destrezas, ¿no? Sus aptitudes, sus valores. Cuando veo que esa combinación va y da posibles alternativas, ¿no? O genera ese aprendizaje sea significativo, entonces mi estudiante tiene esa evaluación obviamente que está en un nivel de logro. ¿Qué más podemos decir en este caso que busca la evaluación formativa? ¿Ya? Identificar el nivel actual en que se encuentran los estudiantes. Ojo, nivel actual. No te dice que me voy a quedar simplemente porque recabé información, ¿no? De los portafolios, del CIAGIE, de lo que los registros, los informes que se han presentado, y voy a terminar todo un trimestre con esa información, es algo ilógico, ¿no? Por lo tanto, tengo que yo identificar información que sea actual y evidente para que pueda determinar qué estrategias y procedimientos puedo para lograr que mi estudiante vaya mejorando su nivel de competencia, ¿no? Por eso es que el fin es ayudarlos a avanzar hacia niveles más altos. También una que busque la parte de la evaluación formativa es crear oportunidades continuas para que los estudiantes demuestren hacia dónde son capaces de combinar, ¿no? ¿Cuántos mis estudiantes es capaz de combinar esas competencias de manera pertinente, ¿no? Esas diversas capacidades que integren esas competencias. Entonces, toda esta información está relacionada a lo que es la resolución la 094, la resolución viceministerial que se ha difundido en el 2020. Ya, esa información ustedes pueden de repente bajar también del internet y podemos contrastar la información. ¿Ya? Muy bien. Y la otra pregunta es, antes había un comentario creo por acá, un momentito, a ver, vamos a ver. Muy bien, a veces. Melissa Castrejón me dice lo siguiente, los docentes sean los guías, que deben ser los guías del aprendizaje de estudiantes, por supuesto. Muchas gracias, profesora Melissa. Esa es la forma, ¿no? Ser los facilitadores, los orientadores, los guías de los estudiantes, ¿sí? Y por lo tanto, entonces, a veces los estudiantes nos ven como, obviamente, como un ejemplo, ¿no? Entonces, dice, ¿qué caracteriza una evidencia de aprendizaje? Vamos a hablar un poquito entonces, la evidencia de aprendizaje, ¿ya? ¿Qué caracteriza a una evidencia de aprendizaje? Las evidencias de aprendizaje se caracterizan por ser producciones o actuaciones. Ojo, entonces vamos a enfrentarnos nosotros a esos dos aspectos, ¿ya? A esos dos aspectos. A ver, ya, gracias. A ver, entonces decía, vamos a enfrentarnos constantemente a dos acciones que debemos recoger el estudiante, ¿no? A lo que es las producciones y son las actuaciones, ¿ya? Cuando hablamos, por ejemplo, de un producto, el producto puede ser de todo, ¿no? De una experiencia de aprendizaje sacamos un producto general, ¿ya? Producto general que está involucrado a cada una de las competencias o actividades que está enmarcado las sesiones dentro de esa experiencia de aprendizaje. Y entonces tenemos un conjunto de producciones, ¿no? Producciones, actuaciones que recabamos, ¿ya? Recabamos
de lo que es la actuación, de las acciones del estudiante, ¿ya? Pero esas producciones y actuaciones me van a dar a entender qué sabe mi estudiante, o cuánto sabe, cuánto logró, o cuánto le falta lograr de acuerdo a las actividades que se ha planteado, ¿no? ¿Cuánto sabe mi estudiante y cuánto puede hacer mi estudiante? ¿Ya? Ante tales situaciones que se han planificado, ¿no? Situaciones que sean retadoras. Y todo eso lo voy a determinar a través de ¿qué? A través de los criterios de evaluación, para determinar cómo está enfocado ese logro de esa evidencia, ¿no? Muy bien, entonces tenemos esa característica de la evidencia que se parte desde ahí, ¿no? Que esa evidencia puede ser entonces actuaciones o producciones para ver cuánto saben y cuánto pueden hacer mis estudiantes. ¿Qué instrumentos, las otras preguntas que se generaban, es decir, qué instrumentos de evaluación se debe usar en la evaluación formativa? ¿No? Ahí vamos a la pregunta que el caso anterior se planteaba, ¿no? Entonces, desde ahí entonces es importante enfocarnos. ¿Qué instrumento de evaluación se debe usar en la evaluación formativa? Se debe utilizar instrumentos de evaluación cuyos criterios estén en relación a las competencias, capacidades y el estándar. ¿Sí? Entonces, cada instrumento que yo pueda elaborar tiene que tener esa estructura, ese procedimiento. ¿Ya? Cada uno de los criterios en relación a entonces las competencias, las capacidades, ¿no? Sacamos los criterios de los desempeños y también podemos sacar los criterios desde el estándar también. Y esa combinación que va a fomentar un desafío en el estudiante, ¿no? Para ver esa actuación misma. Y además que me permitan precisar y describir los niveles de logro. Si mi instrumento tiene esa característica, entonces estamos, ¿no? Bajo esta forma de la evaluación formativa. Ahora, si hablamos de instrumentos, vamos a poner ese punto. Es fomentar una evaluación holística y analítica, ¿ya? Entonces, desde un punto de vista holístico, es que es integradora. No solamente voy a evaluar, ¿no? De acuerdo a mis criterios, no solo tengo que apuntar, por ejemplo, a lo que es las actividades en sí, ¿no? A lo que es las actitudes y también a la parte del cómo se desarrollan sus habilidades. Entonces, no solamente de un solo enfoque, sino de varios tipos de enfoque, cómo se da la evaluación holística. Y obviamente que me permite hacer esa evaluación analítica teniendo los tipos de evaluación, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que concierne al caso de un estudiante, por ejemplo, ya, que tenga un desenvolvimiento disminuido o un desenvolvimiento de repente que está en proceso. Entonces yo cuando hago ese tipo de análisis voy a determinar que mi estudiante está en inicio y proceso. Y cuando ese tipo de análisis, entonces voy a hacer una evaluación analítica, ¿ya? Una evaluación analítica. Cuando yo determino en qué estado se encuentra mi estudiante a través de todo ese tipo de comparación de informaciones, hago una evaluación analítica y por lo tanto, si mi estudiante, ojo, si mi estudiante está en inicio y proceso, no lo voy a dejar ahí. Automáticamente tengo que plantearme acciones, estrategias, para que mi estudiante pueda desarrollar esas competencias respecto a lo que es esas necesidades que se tenían, ¿no? Y esa retroalimentación es una característica que tiene que ser oportuna. Y eso es lo que nos dice el diseño curricular de 2016, que están en las páginas 177 y 179. Muy bien. Aparte de eso, los instrumentos, dice, se puede obtener o recoger evidencia de aprendizaje a través de diversas técnicas e instrumentos, como la observación directa. Ojo, entonces tenemos esa técnica, la observación directa o indirecta, a través de anecdotarios, ¿ya? A través de entrevistas, pruebas escritas, portafolios, experimentos, debates, exposiciones. Entonces, esos instrumentos los podemos utilizar para recabar información, ¿ya? Y se puede valorar la evidencia, es decir, contrastar la información necesaria, donde va a demostrar el estudiante sus criterios establecidos en los instrumentos de evaluación. Entonces, ese tipo de evidencias lo podemos utilizar a través, por ejemplo, de la ficha de observación, la escala de evaluación, o también las rúbricas o cuadros de campo, ¿no? Entre otros instrumentos. Entonces, recordemos, maestros, miren lo que hablamos en este caso. Utilizar técnicas
utilizar instrumentos. Si hablamos de instrumentos, tenemos la ficha de observación, tenemos escala evaluativa, la rúbrica, ¿no? Y otros instrumentos que también, ya cuando lleguemos, vamos a ir elaborando y sobre todo en este caso, viendo cómo es su utilidad. Puedo yo recoger también información a través de qué? De las entrevistas, ¿ya? Los portafolios, experimentos, debates, exposiciones. Muy bien, sigamos con las preguntas. ¿Qué caracteriza una evidencia de aprendizaje? ¿Ya? Caracteriza por ser producción de actuaciones, que ya justo hablamos también esa parte, que dan cuenta de qué saben, ¿no? ¿Qué saben? O en este caso, cuánto pueden hacer los estudiantes. Por ello, las evidencias de actuaciones se caracterizan por ser retadoras. Entonces, por ahí vamos a ver lo siguiente. Que esa evidencia que enviaba a mi estudiante, perdón, la actividad misma que he enviado a mi estudiante que tiene que elaborar tal o cual evidencia, también tiene que tener retos, porque esos retos van a ser contrastados a través de los criterios de evaluación. Vamos a la siguiente pregunta, maestros, por favor. Vamos a despertar un momento. A ver, esta pregunta tiene relación a lo que es lo siguiente. ¿En qué consiste la retroalimentación al estudiante? Vamos a ingresar directamente ya, paso a paso, a lo que es la retroalimentación en sí. Vamos, escribimos, maestros, ¿en qué consiste la retroalimentación al estudiante? A ver, tenemos igual un minuto para escribir el chat. Vamos, maestros, participemos con sus experiencias, comentarios e ideas ya en relación a esta pregunta. ¿En qué consiste la retroalimentación al estudiante? Muy bien. En reforzar, me dice Raúl, en reforzar los aprendizajes. Muy amable, gracias. Maestros, todos tenemos la posibilidad de compartir sus experiencias. La pregunta entonces ahí están visualizando. ¿En qué consiste la retroalimentación al estudiante? Somos 27 docentes que estamos en sala y tenemos solamente un comentario. A ver, vamos participando, maestros. Vamos participando. Ok, gracias, profesora Melissa. Me dice lo siguiente. Retroalimentación de cada tema, ya de cada tema tratado, ¿ya? ¿En qué consiste la retroalimentación al estudiante? También dice el profesor Marco, ayudar al estudiante a avanzar en su nivel de logro. Wilfredo consiste en recoger información sobre sus logros y aspectos que debemos mejorar. ¿Sí? Muy bien. Vamos, maestros, vamos, maestros. Sí se puede, vamos. Muchas gracias, maestros, por sus comentarios interesantes, las intervenciones. Y esto nos permite, pues, ir ya consolidando, ¿no? Cómo vemos la retroalimentación que se da al estudiante, ¿no? Diseña también me dice dar a conocer al estudiante su nivel de logro y apoyarlo para seguir mejorando. Muy bien, muchas gracias, profesora Diseña. Nuevamente, el profesor Raúl me dice, en acompañar al estudiante en sus dificultades de aprendizaje. ¿Ya? Muy bien, maestros. Miren, ¿no? Tenemos ideas, dar a conocer al estudiante su nivel de logro, acompañar al estudiante, recoger información sobre su logro y aspectos que deben mejorar, ayudar al estudiante a avanzar en su nivel de logro, retroalimentar de cada tema, ¿ya? Y reforzar los aprendizajes. Pilar me dice reforzar lo que no conoce. Muy bien, muy bien, maestros. Gracias por la participación, esa interacción, sobre todo compartir las experiencias que vamos pues generando en cada una de nuestras prácticas con los estudiantes. A ver, entonces vamos a dar respuesta
a esta pregunta. ¿Ya? A ver, ya estamos instrumentos. Vamos acá, ese. Este está. ¿En qué consiste la retroalimentación al estudiante? Muy bien. Vamos a tener en cuenta eh, dos puntos de vista, ¿ya? Por ejemplo, tenemos nosotros pues a un personaje que tiene su apogeo dentro de lo que es la retroalimentación, que es Rebecca Hanovich, que nos dice lo siguiente, ¿ya? ¿En qué consiste la retroalimentación del estudiante? La retroalimentación en el marco de elaboración formativa como un proceso de diálogos. Vamos a lo siguiente, que la retroalimentación nos va a permitir hacer un diálogo, ¿ya? Un diálogo que puede ser directo o indirecto. ¿Entre quién? Entre docente y estudiante, ¿ya? Entonces, Rebeca Januzzi lo dice lo siguiente, ese diálogo que tiene que ver entre docente y estudiante para generar, ¿no? O determinar esa forma de compartir los niveles de logro que está teniendo o tiene el estudiante. Pero a la vez esos intercambios, esas demostraciones, se deben generar utilizando preguntas, ¿ya? Y esas preguntas no necesariamente lo realiza el docente, también lo puede ser el estudiante. Eso nos dice Rebeca Hanwitz, que gracias a ese diálogo directo entre docente y estudiante, podemos determinar el nivel de logro, ¿no? Utilizando un conjunto de estrategias, ¿no? Instrumentos también, pero en sí utilizando preguntas, ¿ya? Cuyo objetivo es ayudar al estudiante a comprender sus modos de aprender. Ojo, ese es uno de lo que es la finalidad principal de la retroalimentación es que debemos ayudar al estudiante. A partir de esas valoraciones, de esos procesos, resultados y la autorregulación de sus aprendizajes. ¿Ya? Ese es el punto de vista de lo que es Rebecca Hanovich, ¿no? Actualmente sigue haciendo sus conferencias a nivel, ¿no? Nacional, internacional, entonces, pero esta evidencia, por ejemplo, encontramos desde 2011 y sigue manteniendo esa forma. Trabajar. Dos ¿Qué me herramientas dice acá? que por ahorita les dando. Muchas gracias. A ver, ¿qué me dice, por ejemplo, la resolución viceministerial, la 094 de 2020, Minedo? ¿Qué nos dice? Consiste en devolver a la persona, en este caso al estudiante, la información que se describa sus logros o progresos en relación a los criterios de evaluación. Entonces vamos a entenderlo. Cuando dicen qué consiste la retroalimentación, entonces que yo recabo la información, yo recabo sus evidencias, yo junto sus evidencias, lo analizo, determino el nivel de logro y no solamente se queda conmigo esa información, sino tengo que transmitirla a mi estudiante. Y no solamente es transmitir al estudiante, sino que generemos reflexión. Y ese generar reflexión significa que utilicemos estrategias, pero utilizando obviamente criterios de evaluación que nos determinará el nivel de logro de cada estudiante. Eso me dice esta lección. Por eso, cuando recabamos, tenemos que devolver esa evidencia ya retroalimentada al estudiante. Y el estudiante tiene que saber cuál es su nivel de logro que ha generado en dicha actividad y el nivel de competencia en el cual está desarrollando. Una retroalimentación es eficaz cuando los estudiantes saben qué se espera y aprendan y cuáles son los criterios bajo los cuales serán evaluados, ¿no? Entonces, miren, si mi estudiante sabe sobre qué va a ser evaluado conjuntamente con los criterios de evaluación, entonces también es parte de una evaluación formativa, ¿ya? Por lo tanto, debemos desarrollar una evaluación para aprender. Muy bien. ¿En qué consiste la retroalimentación al estudiante? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a indagar un poco más de información, ¿ya? En la retroalimentación se observan las actuaciones y producción del estudiante. Entonces digo, lo que voy a hacer como maestro es que mi función primordial es que yo tengo que observar, generar, ¿ya? Esas actuaciones y producciones de mis estudiantes. ¿Para qué?
para que identifique aciertos, errores más recurrentes y los aspectos que me permitan los momentos necesarios intervenir y monitorear y acompañar a mi estudiante. Esa información tengo que generar de manera oportuna, que no pase un tiempo pues prolongado. Si es más evidente, en ese momento puedo hacer la automatización, va a ser más efectiva. Por eso genera esta forma de ser oportuna y al mismo tiempo que me permita reflexionar. En eso está consistiendo lo que es la retroalimentación y sobre todo también en la utilización de estrategias por parte del docente y la búsqueda de estrategias por parte del estudiante. Por eso que debemos nosotros enfocarnos que la retroalimentación desarrolla su autonomía. Y cuando hablamos de autonomía es que busca sus propios procesos, sus propias estrategias, que cómo el estudiante aprende. ¿Sí? Entonces, por ahí vamos viendo de cómo generamos también esta retroalimentación al estudiante. El objetivo de la retroalimentación es ayudar al estudiante a comprender sus modos de aprender. ¿Ya? Entonces, ¿quién es el protagonista para ver cómo aprende? Somos nosotros los maestros, para que mi estudiante a partir de ese proceso de reflexión, él determine cómo está aprendiendo, cuánto está aprendiendo, qué le falta, qué estrategias, ¿no? Debe utilizar para lograr ese propósito. Entonces, por eso, que como maestros tenemos una labor muy importante que es, debemos de enseñar a estudiar. Debemos enseñar a los estudiantes a que ellos puedan utilizar o adecuar o adaptar o inventar nuevas estrategias para que puedan ellos lograr aprendizaje de manera autónoma. Por eso, en ese sentido, la retroalimentación contribuye a la construcción de la autonomía a través de procesos reflexivos. Pero cuando hablamos de esos procesos reflexivos, es que como maestros tenemos que motivar al estudiante a resolver esos conflictos, a esos retos o esos problemas, ¿no? Replanteando trabajos para que ellos puedan identificar sus estrategias, ¿no? Y también puedan demostrar sus aprendizajes y los logros necesarios. Y además de ello, es muy importante que el estudiante tome conciencia de su propio aprendizaje, de sus propias debilidades y sus logros. Cuando el estudiante toma conciencia de sus necesidades, ¿no? Entonces de manera autónoma va a tratar de buscar alternativas de poder mejorar, ¿sí? Y si los maestros no identificamos que el estudiante tome conciencia, nos va a ser un poquito, de repente en este caso, más tardío. El estudiante todavía está ahí, no está generando solo, sino que simplemente está cumpliendo con sus responsabilidades. Entonces, por acá, maestros, es pertinente que el estudiante se motive, identifique sus necesidades y a partir de ahí proponer alternativas, ¿no? De mejora, pero con compromisos. Generemos espacio, compromiso. Perfecto, tenemos esta necesidad. Y por lo tanto, ante esa necesidad, ¿qué podrías hacer? ¿Qué acciones podrías plantearte para ir mejorando? Entonces, una vez que haces ese proceso, entramos a tener como maestros en qué momento o de qué manera podemos apoyarlo, pero también al mismo tiempo que genere esos compromisos, ese compromiso que el estudiante pueda mejorar paulatinamente. Muy bien. Bueno, esto vamos a generar un poquito más adelante. A ver, durante el proceso de aprendizaje, un momentito, maestros. Bien, entonces, durante el proceso de aprendizaje, ¿hay un momento específico para hacer la retroalimentación? La pregunta es, ¿habrá un momento específico? Y eso lo tenemos, ¿no? Que no hay momentos específicos que está en todo proceso, ¿ya?
Entonces, constituye un proceso continuo permanente necesario para el docente, ¿no? Docente y estudiante puede hacer ese tipo de retroalimentación, desde que iniciamos la actividad hasta que culminamos, ¿no? No se puede agotar solamente, ojo, pensando que solamente el reconocimiento y la valoración solamente se dé en lo que es la retroalimentación, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir esta parte? No se puede agotar el reconocimiento y la valoración. Es decir, yo tengo la evidencia y solamente te reconozco que eres puntual, que eres responsable, que eres un estudiante no sobresaliente, ¿no? No solamente nos dejemos esa parte, que es una retroalimentación elemental, ¿sí? Por lo tanto, menos aún debe centrarse en señalar los errores para descalificar, ¿ya? Eso no debemos, obviamente, sentarnos directamente, saber que su trabajo está de esta manera, no está formulado correctamente, entonces no solamente debemos apuntar a identificar los errores, por eso es que la retroalimentación va más allá. Por lo tanto, debe de promover la motivación intrínseca por aprender, ¿ya? Entonces, como maestros debemos generar ese aspecto fundamental. Si motivamos al estudiante o un estudiante motivado, va a permitir obviamente desarrollar sus actividades de manera comprometida. Puede darse de manera formal o informal la retroalimentación, puede darse de manera oral, escrita, individual o grupal, que lo vamos a ver más adelante, y realizar utilizando diferentes instrumentos. Es indispensable que la retroalimentación se dé en el momento oportuno, es decir, cuando el estudiante está demostrando un desempeño. Entonces, ¿qué demuestra el estudiante? Los desempeños. Los docentes en la medida que puedan comunicarse y mediar con el proceso de aprendizaje de estudiantes. Debe brindar la retroalimentación según las características propias de cada uno de ellos. Es decir, lo que se sugiere en este caso, la retroalimentación debe ser oportuna, debe ser objetiva, pero también de acuerdo a su estilo de aprendizaje de los estudiantes. ¿Cuál es el aporte de la retroalimentación en el aprendizaje del estudiante? ¿Qué aporta la retroalimentación? ¿Ya? Una pregunta que es de gran envergadura es, si yo realizo retroalimentación, ¿qué aporta el aprendizaje del estudiante? La retroalimentación ayuda al estudiante a comprender su modo de aprender y valorar su logro de aprendizaje. Ojo, qué importante que el estudiante sepa cómo aprende, ¿sí? Cómo aprende. Y al mismo tiempo, tener ese compromiso de seguir aprendiendo, ¿no? La retroalimentación ayuda al estudiante a autorregular su aprendizaje. Por eso, y esa forma es que el estudiante desarrolle su autonomía. La retroalimentación contribuye a la construcción de la autonomía y el aprendizaje del estudiante. La mediación del docente en el proceso de aprendizaje es muy importante para desarrollar en el estudiante la construcción de su autonomía, ¿no? Entonces, qué importante es que el estudiante fortalezca esa identidad personal, esa autonomía, ¿no? Y sepa cómo está aprendiendo. Entonces, maestros, miren, eh, el aporte de la retroalimentación es que desarrolla su autonomía y que el estudiante sepa cómo está aprendiendo, sepa qué dificultades, cuáles son sus logros y cuál es su nivel también en relación a la competencia. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta, maestros. Vamos a la siguiente pregunta. Les invito, maestros, por favor, a contestarla. ¿Cuándo la retroalimentación se considera efectiva? ¿Cuándo la retroalimentación se considera efectiva? Escribamos en el chat, maestros, por favor. Adelante. Muy bien, cuando es reflexiva, gracias, profesor Raúl, muy bien, muy amable. Si en algún momento maestros o maestras desean participar activando su micro, lo pueden hacer, ¿ya? Entonces respondamos esa pregunta. Somos ya 30 maestros que estamos en sala. Muy bien, profesora Diseña nos dice, cuando observamos avances en los estudiantes en cuanto a competencias, cuando la retroalimentación se considera que es efectiva,
cuando se realiza la reflexión, cuando observamos avances de estudiantes en cuanto a sus competencias. Gracias, profesora Urs, profesora Yesenia. Muy bien. Profesora Elisenda, cuando es oportuna. Gracias, muy amable. Qué importante es compartir ideas, maestro mío, ¿no? Profesor Raúl nuevamente dice, cuando el estudiante avanza o supera sus logros. Perfecto, gracias. Cuando es oportuna, cuando avanza, logra supera los logros, las dificultades, ¿no? Cuando el estudiante, ¿no? Cuando observamos el avance de estudiantes en cuanto a la competencia, ¿ya? Alberta me dice lo siguiente, cuando el estudiante logra aplicarla para mejorar su aprendizaje, cuando la retroalimentación es efectiva. Vamos, un comentario más o dos, a ver, vamos maestros. Necesitamos, ¿no? Compartir las ideas, que es importantísimo, ¿ya? Muy bien, profesor Víctor, cuando el estudiante tiende a aplicarla en el contexto social. Muy bien, ¿no? Mire, entonces ahí vamos a ver que es competente, ¿no? Cuando en cualquier contexto lo aplica, ¿no? Y también se da una retroalimentación efectiva. Perfecto. Bien, maestros, miren, qué importante es compartir las ideas. Vamos entonces dando respuesta, ya, vamos dando respuesta. Los que podamos seguir escribiendo, pueden hacerlo, luego lo damos lectura, ¿ya? Muy bien. Entonces, respondemos. ¿Cuándo la retroalimentación se considera efectiva? A ver, cuando involucramos a los estudiantes de manera activa, ¿ya? Cuando vamos a hacer una retroalimentación de una manera activa con nuestros estudiantes. ¿Cuándo más también es efectiva? Cuando compartimos con estudiantes los propósitos de aprendizaje y los criterios de evaluación con los cuales se valorarán sus desempeños y producciones. Entonces va a ser efectiva cuando el estudiante va a conocer, ¿no? Va a conocer cuál es el propósito de esa evidencia y cuáles son los criterios con los cuales van a ser evaluadas esa evidencia y a la vez también conocer pues sus niveles de logro en relación a la competencia que mencionaban los maestros. Brindar oportunidades para que estudiantes identifiquen los problemas. Ojo, brindar oportunidades, ¿ya? Esas oportunidades tienen que ver en el momento que le comentamos, a ver, identifícame, ¿ya? A ver, ¿cuáles son tus errores y tus logros que has tenido en tu evidencia? Entonces generamos ese espacio y el mismo estudiante nos va a decir, o lo va a reconocer, lo va a resaltar, nos va a mencionar, ¿no? ¿No? En cuanto a lo que es esas producciones que el estudiante nos va a proporcionar. Y además de eso, es que también cuando generamos esas oportunidades, es que el estudiante va a tener una postura que muchas veces coincide con lo que estamos mencionando, o otras no coinciden. Pero ¿dónde podemos generar ese conflicto? A través de la argumentación. Entonces es efectivo cuando veo que mi estudiante sabe argumentar esas posturas que está mencionando, ¿ya? Entonces ahí voy a decir, ah, no, entonces mi retroalimentación que estoy haciendo, a través de estas preguntas, a través de la identificación de necesidades, sus posturas, sus comentarios que hace, entonces están induciendo que mi estudiante sea competente y además que la retroalimentación sea efectiva. ¿Ya? Ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas, sus oportunidades de mejora y las metas más cercanas. Entonces, cuando generamos que sea efectivo es cuando yo lo voy a apoyar, ¿no? Que sean maestros también. Ayudamos a que el estudiante primero identifique sus dificultades y sus fortalezas, pero a la vez también que vayan, obviamente, verificando sus metas más cercanas para que puedan ir superando algunas necesidades presentadas. Utilizar preguntas para que los estudiantes reflexionen sobre sus aprendizajes. ¿No? Qué importante es las preguntas y saber cuáles son esas preguntas necesarias, que son las preguntas socráticas, ¿no? Niveles diferentes que permiten desarrollar el pensamiento complejo. Si yo utilizo preguntas donde mi estudiante argumente, donde mi estudiante demuestre, donde mi estudiante genere una información objetiva, coherente, entonces mi retroalimentación es efectiva. Desarrollar un clima en el que el error sea visto como algo natural y parte del proceso de aprendizaje. Entonces acá hay que ver que todos los niños o los estudiantes en general
tengan esas características, ¿no? De ver que es un error natural. Ese error no hay que en este caso muchas veces ellos se sienten intimidados, ¿no? Con muchas veces con la forma de repente recurrente que se da en el campo familiar, a veces el error es castigado. Entonces pienso obviamente que ese error también en el sector educativo va a generar ese tipo de actitudes. Pero hay que generar ese tipo de que el error es algo natural, entonces parte de ese error tenemos que también ver, ¿no? A ver, ¿cómo es la actitud del estudiante? Ante ese error, ¿qué papel asume mi estudiante? ¿No? Asume de repente ese reto de encontrar esa dificultad y lograr, obviamente, superarlo. Entonces, si yo tengo esa característica, también estoy viendo que mi recomendación es efectiva, que no solamente quede en el error, ¿no? Sino que él busca también esa propuesta o la mejora de esas dificultades. Y sobre todo que si nosotros generamos aparte, vamos a evidenciar en nuestro estudiante esa confianza, ¿no? Y sobre, obviamente, las posibilidades de desarrollar esas competencias, esas capacidades. Muy bien, entonces también tenemos otro aspecto general. Dice, para ser efectiva la automatización debe ser descriptiva y reflexiva, ¿ya? Entonces, por ahí vamos determinando. Entonces, dice, ¿cuándo es efectiva? Cuando va a generar la reflexión. Perfecto, lo que decía el maestro, ¿no? Cuando generamos la reflexión, mi estudiante toma conciencia de cómo aprende el nivel de logro, también es efectiva mi retroalimentación. Cuando empieza a describir, ¿no? Las situaciones que se dan, también, obviamente, mi estudiante entonces está en ese proceso y en esa argumentación, obviamente, de sus posturas. Por lo tanto, debe centrarse en señalar las fortalezas y debilidades observadas en los trabajos de estudiante, a fin de identificar o contribuir, obviamente, a los próximos para ir mejorando paulatinamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que debe de apoyar el proceso de aprendizaje. Por consiguiente, se debe ser constructivista, ¿ya? Dejemos que el estudiante reconstruya su trabajo. Ya digo reconstruya, no que es labor de cero, sino reconstruya, lo mejore, ¿no? Lo adapte. Entonces, pero siempre hay que generarle pautas necesarias para que el estudiante mismo pueda ir mejorando esas dificultades, pero de manera oportuna. Hay que saber también comunicar, ¿no? Entonces, ¿cuándo estoy haciendo que mi retroalimentación es efectiva? Cuando yo comunico oportunamente a mi estudiante sobre su nivel de logro, ¿ya? Y al mismo tiempo el estudiante también me argumenta sus decisiones. Muchas veces el estudiante dice, ¿no? Hace una réplica de las descripciones que hemos hecho y nos dice, explíqueme de nuevo, por favor, que no entiendo. Entonces, por lo tanto, debe ser una comunicación asertiva. Y además parte genuina, ¿no? Y algo que sea, obviamente, con una forma real, ¿ya? Muy bien, vamos a llegar a este punto, maestros, a ver cuál es la diferencia entre el acompañamiento y la retroalimentación. ¿Cuándo hablamos de acompañamiento o cuándo acompañamos y cuándo retroalimentamos? ¿Ya? Entonces, cuando hablamos del acompañamiento es un conjunto de acciones coordinadas, ¿ya? Coordinadas, que puede ser obviamente de esas dos maneras, puede ser remota, puede ser presencial, podemos realizar ese tipo de acciones. Ahora las ventajas y desventajas depende cómo lo estemos utilizando, lo podemos utilizar, ¿ya? Y eso, ¿quién lo realiza? Esas coordinaciones lo realiza el maestro, ¿ya? Entonces, ese acompañamiento son ese conjunto de acciones que hacemos en el proceso de enseñanza-aprendizaje en estudiantes, que puede estar directamente en el aula, docente-estudiante, o podemos también hacer ese acompañamiento, ¿no? A través de esos medios tecnológicos. El propósito de ese acompañamiento es responder a esas necesidades de aprendizaje de los estudiantes, ¿ya? Entonces, ese es el fin de ese tipo de acompañamiento. Entonces, el acompañar es el accionar mismo que hacemos constantemente al estudiante. Y la retroalimentación, entonces, consiste ya en devolver al estudiante esa información, ya que puede estar esa información que devolvemos al estudiante, puede ser de manera oral, puede ser de manera escrita, ¿ya? Luego vamos a ver cuáles son las ventajas y de cuáles de esas debemos utilizar con más frecuencia. Por ejemplo, describir los logros o progresos de relación a los criterios. Entonces vamos a ver, por ejemplo, dentro de esa retroalimentación también es muy importante ver cuándo una retroalimentación es eficaz, cuando se observan las actuaciones y posiciones de estudiantes, se identifican sus aciertos, errores recurrentes
y los aspectos que más, ¿no?, requieren atención. Entonces, maestro, miren, una situación es que nosotros acompañamos durante ese proceso y la otra es cuando ya hacemos todo un análisis, todo ese proceso, esa comparación, ¿no?, con cada uno de los elementos de la que concierne la retroalimentación, devolvemos al estudiante, pero describiendo sus logros, ¿no? Y también sus procesos necesarios de aprendizaje. Ahí hablamos de retroalimentación. Entonces, no es igual hablar de acompañamiento con retroalimentación. ¿Son acciones complementarias? Sí. La retroalimentación se puede dar de manera formal o informal. Hay que considerar cuándo es formal, cuando estamos planificado a través de, ¿no?, un conjunto ya de acciones previamente preestablecidas. Informal, ¿no? En ese momento quizás un estudiante que no estaba planificado, ¿no?, me consulta o yo recurro y obviamente lo puedo realizar sin tener en cuenta algunos criterios de evaluación, porque muchas veces hay algunas circunstancias que se presentan y no es porque yo he planificado mis criterios de evaluar el día, no lo voy a dar una posible respuesta. Entonces, creemos que informar de otra manera y por eso se llama una detonación de manera informal, ¿ya? Y eso se puede hacer de manera oral, escrita, individual, grupal, ¿no? Entonces, mire que estamos enfocándonos ya a algunos tipos de retroalimentación que vamos a hacer oral, escrita, individual, grupal, ¿no? Y se puede realizar utilizando diferentes instrumentos. En estos casos ya es indispensable que se dé en el momento oportuno, que hacemos por eso que la retroalimentación es oportuna, considerando las características del estudiante y que sea clara para cada uno de ellos. La retroalimentación grupal es una estrategia que permitirá identificar los logros y avances recurrentes comunes de estudiantes, también sus necesidades de mejora, los errores recurrentes que tienen a nivel de grupo. ¿Ya? Entonces, por acá vamos a ver lo siguiente. Nosotros como maestros ya vamos a determinar esa retroalimentación grupal, ¿ya? De acuerdo a necesidades comunes. Yo no puedo retroalimentar a todos por la misma forma. Si hablamos de grupal, tengo que yo formar equipos de trabajo, ¿no? Donde tengan características comunes, con necesidades comunes, y a partir de ello pueda plantear estrategias similares para que pueda retroalimentar en equipo, ¿ya? No es por juntar por equipo normal, sino tengo que ver sus necesidades comunes. Y aprendizajes o estudios de aprendizaje también comunes. Por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, es muy importante, pues, de que el docente de ahí se plantee cómo fortalecer necesidades de aprendizaje de manera grupal, ¿ya? Hasta ahí todavía no decimos cuál es la más pertinente. Por lo tanto, ese se recomienda enfatizar la recomendación individual a los estudiantes en función a sus necesidades de aprendizaje, logros, dificultades relacionados al desarrollo de la competencia. Muy bien. Entonces, maestro, miren acá lo siguiente. Vamos abordando poquito a poquito los tipos ya de retroalimentación. Si hablamos de una retroalimentación grupal, entonces el trabajo del docente va a ser obviamente recabar la información en cada uno de ellos, pero de manera ya conjunta. Entonces, no necesariamente el docente es el protagonista de generar esa actuación, puede ser entre ellos, entre compañeros, ¿no? Pueden hacer esa retroalimentación intercambiando la información misma, buscando alternativas de mejora, ¿no? Y podemos obviamente recabar esa información, pero no nos da una información ya obviamente individualizada. Por eso, lo más recomendable para ver su nivel de logro de cada competencia, cuando es directamente de docente a estudiante, no va, no va a permitir que esas descripciones que hacemos al estudiante a partir de sus evidencias, permita ver el nivel de competencia en el cual se encuentra, ¿no? Por eso, creo que nos menciona ya la parte también lo que es esta normativa de la 094. Bien, vamos entrándonos maestros, entonces, y ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuáles son esos pasos para retroalimentar, no? Entonces ya iniciamos en un momento, en una actividad, de repente ese punto, y lo importante es de esto, ¿no? Comprender la competencia, comprender los elementos de lo que concierne a elaborar, pues, desde que es nuestro instrumento de evaluación, ¿no? Por lo tanto, nosotros maestros debemos apuntar algo primordial, comprender la competencia a evaluar. ¿Sí? Comprendo su competencia, las capacidades que están constituidos,
Al mismo tiempo también tengo que analizar lo que es el estándar, sus capacidades de desempeños, y a partir de ahí me van a permitir pues, formular criterios de evaluación. ¿Ya? Y esos criterios de evaluación me van a permitir también elaborar el instrumento que voy a utilizar, ¿ya? El instrumento, dependiendo de la necesidad y dependiendo también del dominio de cada uno de los maestros que tengamos, ¿no? De repente digo, es muy pertinente utilizar una rúbrica, pero si no lo sabemos manejar dentro del aspecto de cómo se evalúa, obviamente no lo vamos a utilizar adecuadamente, ¿no? Analizar y valorar la evidencia de aprendizaje del estudiante, ¿ya? Ese es fundamental, ¿no? Por eso es valer el nivel de logro y al mismo tiempo la retroalimentación de acuerdo a sus necesidades de aprendizaje. Entonces, esos procedimientos necesitamos obviamente para hacer una retroalimentación efectiva. Llegamos al punto ya, maestros, ¿cuál es el círculo de la retroalimentación? Entonces, tenemos una retroalimentación que debemos mirar en los dos elementos fundamentales, ¿ya? Maestro-estudiante. Maestro-estudiante. Desde el estudiante, lo que va a hacer es lo siguiente, ¿no? Hacia atrás, miremos a lo que es, va a revisar la información, va a analizar la información. A partir de eso va a plantear algunas preguntas, ya sea pues de consulta, preguntas de repente de ahondar más la información, preguntas que quizás de algún momento no tan claras. Eso durante ese proceso, ¿no? Entonces, por ahí vamos determinando, maestros, que es importante, ya, que es importante que el estudiante primero conozca todo lo que es el material en sí, ¿no? Es lo que es a trabajar la evidencia. Si el estudiante revisa, ¿no? Revisa la información, ¿no? Entonces, si a partir de ahí tiene algunas consultas, algunas dudas, entonces es necesario que las formule el maestro. ¿Ya? Y si no los formula el maestro, entonces, perdón, si no formula el estudiante, entonces es necesario que el maestro también lo pueda formular para ver, ¿no? Y esté seguro que se está comprendiendo. Ahora, desde el punto de vista del docente, ¿ya? Debe ofrecer ejemplos, ejemplificar las actividades que va a hacer, ¿no? Aparte de solamente brindar pues, la competencia, el propósito, lo que te evaluación, también tiene que ejemplificar qué es lo que van a hacer. ¿No? ¿Qué se va a hacer? Hablamos obviamente desde ese punto de vista para hacer ese tipo de circuito de la retroalimentación. Ya puede ser en este caso también si estamos en el momento de la retroalimentación, valorar los aspectos positivos del trabajo del estudiante. Y siempre ese es el lado de donde partimos, ¿no? Valoremos el trabajo del estudiante. Cuando valoramos al estudiante directamente, generamos confianza, generamos motivación. ¿Sí? Generamos concentración que se involucre en la retroalimentación. Es lo que queremos, ¿no? Entonces, partamos de ahí. Cuando hablamos ya de planificar actuaciones, cómo mejorarlas después que he hecho todo ese tipo de análisis, entonces el docente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a formular preguntas. Entonces, una retroalimentación como forma primordial utilizamos preguntas, sí, pero podemos utilizar casos. Podemos utilizar algunos ejemplos semejantes para que él pueda relacionarlo y ver y determinar cuáles son sus logros y también las dificultades a partir de esas ejemplificaciones, de esos casos. El docente también tiene que brindarle sugerencias, ¿no? Pero a partir de, o sea, no puede primero sugerir y luego el estudiante, no. Primero que el estudiante mencione, ¿no? Y a partir de ahí dar sus sugerencias, ¿no? Y brindar ese seguimiento oportuno también, ¿no? Como generando. Por eso que el aprendizaje, si hablamos de una retención individual, ¿no? Y la cantidad de sesiones que tengamos, necesitamos obviamente espacios determinados. Y el estudiante, una de esas características es ver cómo responde a esas preguntas, ¿no? Por eso, de acuerdo a la pregunta, si nosotros necesitamos que el estudiante nos evidencie esas respuestas que sean, pues, una forma de captar información pertinente, le planteemos esas preguntas. Y mayormente las preguntas son preguntas de reflexión, preguntas de análisis, preguntas de comentario, no preguntas cerradas. ¿Sí? El maestro tiene que determinar y buscar, obviamente, todo ese conjunto de preguntas socráticas para que podamos ver cómo el estudiante argumenta y cuál es su postura de tales o cuáles preguntas que se formulan.
y ver que el estudiante, ¿no? Generemos esa confianza y al mismo tiempo también nos permita que nos solicite en algún momento esa ayuda, ese apoyo, ¿no? Ese seguimiento. Y además generemos también que el estudiante proponga acciones, que él mismo proponga, que él mismo identifique su nivel, cuál está en lo concerniente a lo que es su rendimiento, que sea consciente de lo que, cómo está aprendiendo, ¿no? Y a partir de eso que se dé un plan de acción y en ese plan de acción genere compromisos. Miren, maestros, entonces, ¿cómo es este círculo de la retroalimentación? ¿No? Que parte de revisar todo un conjunto de la información misma, las estrategias, cómo entregar el docente. Entonces, puede ser una retroalimentación más efectiva es cuando hablamos de persona a persona, ¿no? Docente-estudiante. Y ahí podemos formular preguntas y el estudiante podemos ver cómo se desenvuelve o cómo argumenta en ese aspecto. Muy bien, vamos, colegas, entonces, este lado, si voy a un poquito, vamos a determinarlo, un poquito más, a ver, ya, a ver, lo siguiente acá. Algunas características de la retroalimentación. Se centra en el desempeño, ojo, en el desempeño, producto, proceso que lleva a cabo el estudiante. ¿Ya? Entonces, cuando digo retroalimentación, ¿de dónde vas a entrar? Entonces, de producto. Pero no nos olvidemos que la atención, obviamente, de motivación, de involucramiento, vamos al estado directo del estudiante, del involucramiento, de motivación. Porque si hablamos empiezo directamente al producto y no lo motiva a mi estudiante, obviamente esa retroalimentación va a caer al vacío. Es necesario que nosotros motivemos a nuestro estudiante y luego vamos al producto, y el producto es nuestro eje fundamental de realizar la retroalimentación, ¿no? Y el estudiante, obviamente, hasta ahí vamos a determinar, ¿no? Cómo lleva a cabo esas actividades y cómo se desenvuelve también desarrollar sus cualidades y esas características personales del estudiante, ¿sí? Muy bien, es una primera característica. Ver el desempeño del estudiante desde un punto de vista de su persona y del producto. Siguiente, entrega información específica de lo que se espera del estudiante, cómo lo está haciendo y cómo puede mejorar. Entonces, esa retroalimentación como característica es que voy a ver, ¿no? ¿Qué es lo que espero de mi estudiante cuando yo lo estoy planteando? ¿Cómo lo está realizando en ese proceso? Y cuando ya recojo esa evidencia, entonces, ¿cómo puedo él mejorar todo ese proceso? Es otra de esas características de la retroalimentación. Se basa en aspectos que el estudiante ha desarrollado correctamente, como también aquellos que quedan por mejorar. Entonces, ya sabemos que la retroalimentación siempre va a estar pendiente en reconocer los logros y mejorarlos los que tienen dificultades. Considera el error como parte fundamental del aprendizaje, lo sabemos, ojo, ¿sí? Entonces, es parte fundamental. Ya como maestros, creo que hemos hablado bastante de ese aspecto y necesitamos ver que el estudiante lo vea como algo natural, pero de aprendizaje. Valora el esfuerzo del estudiante, puesto que es necesario equivocarse para aprender, ¿sí? Entonces, al estudiante hay que enseñarlo que sea autocrítico, reflexivo, empático, a partir de uno mismo. Que ese error sea parte de que pueda aprender de esa equivocación mía, pero ojo, sabiendo y preguntándose qué ocasionaron que genere ese tipo de equivocación, cuáles fueron las razones, los motivos para que pueda obviamente analizarlo y más adelante no cometerlos nuevamente esas acciones. ¿Qué más tenemos? Se realiza en base al propósito de aprendizaje. Toda retroalimentación tiene propósito. No puedo hacer retroalimentación, ¿no? Sin esos propósitos asignados, obviamente, por las actividades que se han diseñado previamente. Entonces, ese propósito de aprendizaje es que nos permita focalizar cuáles son los aspectos necesarios en el cual voy a contribuir a mejorar dentro de sus aprendizajes de mi estudiante, para que ellos puedan, obviamente, lograr avanzar. Promueve que el estudiante sea, pues, quien trabaje sus aprendizajes. Ojo, entonces la retroalimentación tiene que estar centrada en el estudiante, que él me describa, me reconozca a través de esas preguntas, ¿no? Que me plantee sus propuestas. Entonces, hacerle como centro de la retroalimentación al estudiante, que él mismo se sienta parte de cómo identifica sus dificultades, sus necesidades y al mismo tiempo también cómo mejorarlas y esos compromisos necesarios. Para eso utilizamos estrategias y entonces estrategias te las preguntas, ¿no? Casos, ejemplos.
Es oportuna la retroalimentación, obviamente, que permite al alumno trabajar en base a ella y mejorar cuando aún esté en tiempo de hacerlo, es decir, durante todo el proceso de aprendizaje. Entonces, la retroalimentación tiene que centrarse, cuando hablamos de ser oportuna, ¿no? Para que pueda él tener ese espacio necesario. Tampoco no puedo decir, bueno, hoy lo retroalimento y no, de repente por factores, cual uno puede estar pasando, que el siguiente día lo puede obviamente ver. A veces hay situaciones que debemos también ser empáticos ante esa situación y generar esos espacios necesarios para que pueda mejorar su actividad, ¿no? Entonces generemos espacios, esas, esas formas de que el estudiante se involucre y no se sienta también presionado de acuerdo obviamente a la situación en cual se esté desenvolviendo la actividad. Ahora vamos a pasar a lo que es los tipos de retroalimentación. ¿Ya? Conocemos toda esa parte nosotros, pero vamos a ir con ejemplos. ¿Ya? La retroalimentación elemental, la retroalimentación descriptiva y la retroalimentación por descubrimiento y reflexión. ¿Ya? Entonces vamos a determinar eso según los efectos del aprendizaje. Cuando hablamos de los tipos según los efectos del aprendizaje, hablamos de retroalimentación efectiva, ¿ya? Retroalimentación descriptiva y retroalimentación elemental. O hablamos también de retroalimentación efectiva como la retroalimentación por descubrimiento o reflexión, ¿ya? Que no se mal entienda de repente. Muy bien, muchas gracias, muy bien. Ya tenemos colegas entonces la asistencia. Pueden ir ya llenando su asistencia maestros. Listo. Nos quedan cuantos minutos más para ir culminando nuestra actividad del día de hoy. Por eso, cualquier pregunta lo pueden ir haciendo también en chat para que al finalizar estas acciones que estoy haciendo, al final podamos de repente hacer algún tipo de eh, resolución de algunas interrogantes, ¿no? Muy bien. Miren, maestro, entonces, cuando hablamos por los efectos de aprendizaje, tenemos retroalimentación elemental, descriptiva y por descubrimiento o reflexión. ¿Ya? Empezamos. Sabiendo muy bien que la retroalimentación elemental, entonces, el caso, vamos a plantear ese, en una mesa se encuentran estudiantes trabajando en sus cuadernos, ¿ya? Vamos ahí, los estudiantes están trabajando en sus cuadernos. El estudiante le dice, profesor, ¿está bien lo que he hecho? No entiendo bien. Es la pregunta del estudiante, ¿ya? La pregunta del estudiante. El profesor le dice, se acerca, observa el escrito del estudiante y le dice, Todavía estamos en la no. teoría. Esa no es la respuesta, revisa bien. O sea, vamos a dar esa forma como le da la respuesta el docente, ¿no? Eso no es la respuesta, revisa bien y se va. El estudiante se queda observando su escrito confundido. Entonces, la retroalimentación elemental es que simplemente se da lo básico, e incluso no se genera ni siquiera un conflicto de mejora en el estudiante. Simplemente como acá observamos, sigue confundido el estudiante, ¿no? Entonces está bien, felicitaciones. O cuando alguien te pregunta si es la respuesta, no, el docente no hay motivo por qué dar la respuesta en este lado. Claro, cuando hablamos de elemental, le da la respuesta. Cuando da la retroalimentación elemental, es que no le va a guiar a buscar alternativas de mejora. Entonces ahí vemos este ejemplo como parte de la retroalimentación elemental. ¿Qué sucede con la retroalimentación descriptiva? ¿Ya? Donde apuntamos nuestra retroalimentación, ¿no? Y esto ha sido parte de la observación de las clases que se ha hecho, ¿no? En lo que es la clase para los nombramientos, ¿no? Ahí se va viendo qué tipo de retroalimentación está brindando y se apuntaba a hacer una retroalimentación descriptiva y reflexiva, ¿no? Con puntajes prácticamente desde ahí, ¿no? Entonces, ahí vamos a apuntar cómo se da esta retroalimentación descriptiva. En el laboratorio, los estudiantes están experimentando con tubos de ensayo. Estudiante, profesora, a nosotros no nos resulta el experimento. No logramos que se produzca la combustión. Ya, hasta ahí está la pregunta, ¿no? Le dice los estudiantes. No logramos que se produzca la combustión. ¿Cuál es el papel de la maestra? Dice, a ver.
Primero tomamos, mire, cómo empezar, cómo empieza a describirlo, ¿ya? Dice, a ver, primero tomamos las cantidades exactas. Luego vertemos despacio el líquido sobre este otro que empiece a reaccionar. ¿Lo ven? Ahora sí. Entonces la maestra empieza obviamente a describir, ¿no? Y ver cómo se está produciendo ese conflicto. ¿Y qué dicen los estudiantes? Pero si nosotros lo hicimos así hace un momento, ¿por qué no nos resulta a nosotros? Profesora, hágalo con más cuidado la próxima vez. O sea, le brindó, le describió cómo utilizarlo, les dio las indicaciones y al mismo tiempo le dijo que por favor lo puedan intentar. Entonces, es el punto de vista de la intervención de la maestra, ¿no? Pero cuando hacemos la retroalimentación descriptiva, nosotros permitamos que el estudiante nos describa su trabajo, que nos escriba, ¿no? Si ha hecho un texto, vamos a suponer que ha hecho una infografía. A ver, cuéntame, según el texto de la infografía, ¿qué relación tiene? ¿Cómo crees que tendría esa relación? ¿O cuál lo ves esa relación que tiene la imagen con lo que es el texto? A ver, cuéntame qué hiciste, cómo lo hiciste, qué te imaginaste. Y empieza a describirte, ¿no? Te describe ese tipo de acciones que ha hecho el estudiante. Y eso nos va a permitir ver cómo el estudiante también conoce los pasos para hacer sus actividades. Entonces, esta retroalimentación descriptiva podemos obviamente afianzarnos para hacer una retroalimentación que nos garantice pues el aprendizaje estudiante. Ahora, la retroalimentación por descubrimiento o reflexión. Vamos a decir este caso, ¿ya? Retroalimentación por descubrimiento o reflexión. Un profesor y un estudiante conversan. Profesor, explíqueme cómo resolver este problema. Ya le dice en este caso, el profesor dice, explíqueme cómo resolver este problema. O sea, no le da los pasos, sino que el docente necesita que parte de ello mismo lo describan y también le digan, en este caso, cómo van a resolver ese problema. Estudiante, bueno, como el problema me dice que 4 trabajadores pueden concluir la obra en 10 días, entonces yo dije, el doble de trabajadores terminarán el trabajo en doble días, el triple de trabajadores en triple días. Profesores, quiere decir que si hay más trabajadores les llevará más días concluir la obra y si hay menos trabajadores, menos días. Imagínate un solo trabajador podrá concluir la obra en menos días, él solito, estudiante. Hasta ahí ya lo hizo pensar, razonar, reflexionar. Dice, no hay algo que, dice, hay algo que está mal aquí. Déjeme ver. Dice, esto funciona. Al contrario. Mientras más trabajadores, menos días. Eso tiene sentido, ¿no? Entonces, mire, simplemente el docente, la posición es que permite brindarles algunas interrogantes, algunas formas que permita que el estudiante reflexione y también pueda descubrir dónde están sus errores y poder él mismo tratar de solucionarlo. Muy bien, entonces tenemos, miren, maestros, hasta allí, ya llegamos a las estrategias, ya vamos al tipo de retroalimentación, entonces tenemos individual y grupal que hablamos, pero es bueno tener en cuenta también un poquito la información. La retroalimentación individual es aquella que se dirige a un estudiante en particular y es la más frecuente debido a que el aprendizaje es un proceso de construcción personal basado en ideas, experiencias previas del estudiante. Por eso permite que la retroalimentación pues genere ese grado de confianza, ese grado pues de que generemos ese conflicto, esa reflexión del estudiante y sobre todo que permita al mismo estudiante también tener un compromiso. Por eso lo más recomendable es hacer una retroalimentación individual. ¿Y qué sucede con la retroalimentación grupal? Es esta forma cuando desarrollan en conjunto una determinada actividad o como cuando desarrollan trabajo colaborativo, ¿ya? Podemos hacer eso cuando hay trabajo colaborativo. Este tipo de retroalimentación requiere un alto grado de compromiso de cada integrante. Por eso necesitaba yo utilizar esta parte para mencionar. Cuando hablamos de ese compromiso es que todos los estudiantes puedan involucrarse a lo que es la retroalimentación. Entonces somos realistas cuando juntamos equipos de 4 o 5 estudiantes.
No todos tienen ese tipo de concentración o compromiso de trabajo. Entonces, aún no podemos hacer la retroalimentación efectiva, los demás obviamente vamos a generar simplemente un rechazo dentro de lo que es ese aspecto al momento de retroalimentar. ¿Sí? Muy bien. También podemos entonces hablar de una retroalimentación oral y una retroalimentación escrita. Entonces, ya de ese punto de vista, eso se da desde la forma, ¿ya? Ese tipo de retroalimentación se da de la forma. Entonces, lo más pertinente, obviamente, es la parte oral para ver cómo se desenvuelve, cómo argumenta. Y nosotros también podemos hacer esa retroalimentación escrita, porque hay momentos que revisamos las actividades y podemos generar esa forma, ¿no? Pero que el estudiante pueda leerlo y también pueda comentarlo en algún momento. Porque si solamente yo genero, por ejemplo, una retroalimentación escrita y mi estudiante no tiene su postura, o en este caso de repente hay cosas que no entiende, entonces también puede generar un vacío ahí la retroalimentación. Puede decir, la retroalimentación oral está referida a aquella que se brinda mediante la palabra en interacciones suscitadas en la clase. Es ventajosa porque permite la fluidez del diálogo. Entonces, por eso queremos ver ahí cómo defiende las ideas, cómo se presentan, ¿no? En la parte oral. Porque permite fluidez del diálogo y percibir la respuesta del interlocutor, aun si no hay palabras, pero por medio de gestos en silencio lo podemos realizar. Entonces, cuando formulamos una pregunta, el estudiante a veces tiene esa duda o desconoce, entonces muchas veces queda en silencio. Y eso nos genera que por ahí tiene dificultades también, y eso nos va a dar la opción de poder replantear algunas actividades o las preguntas mismas. Cuando hablamos de la retroalimentación escrita, está referida a los mensajes escritos que se brindan a través de anotaciones. Es ventajoso porque permite dejar registro de mensaje. Hasta ahí está lo ventajoso, ¿no? Registro cómo ha sido retroalimentado al estudiante, ¿sí? Y retomar a él las veces que sea necesario. Sin embargo, exige mayor precisión y simplicidad en el lenguaje de quien lo provee. Entonces, también debemos utilizar palabras comunes, entendibles para el estudiante. Entonces, por ahí vamos resumiendo algunas cosas que ya vamos llegando a esta parte. Entonces, el propósito y beneficio de la determinación y el aprendizaje. Entonces, cuando hablamos desde que se valora el desempeño y el esfuerzo del estudiante, ¿qué permite? Influye en el aspecto emocional. Ojo, cuando hablamos de una retroalimentación que genere la confianza, el compromiso, el estudiante va a tener una forma de desarrollar emocionalmente de manera productiva, ¿no? Eleva también el nivel de compromiso con los estudiantes de aprendizaje, incrementa la autoconfianza. Explicitar claramente las oportunidades de mejora, visibiliza la ruta de progreso de los estudiantes y cómo lograrlo. Se centra en la tarea, favorece, ojo, miren lo que dice, se centra en la tarea, no en la persona, ¿no? Entonces ahí, favorece el incremento de la productividad, protege su capacidad de administrar por sí mismo sus estrategias. Entonces, el fin necesario es puntos claves. Que la retroalimentación permita desarrollarse emocionalmente, que se sienta involucrado, integrado, participativo, ¿no? Que aparte de ello pueda desarrollar pues una forma de administrar un conjunto y poner en práctica esas estrategias, ¿ya? Entonces necesitamos todo un proceso de trabajo. La construcción de la autonomía como propósito de la retroalimentación. Hablamos bastante de la autonomía. Entonces vamos a ver cómo fortalece al estudiante, ¿no? Hay bastante información de ello. De este modo, la retroalimentación beneficia la parte de los aprendizajes de manera autónoma. Pone en manifiesto su modo de pensar, sus estrategias para abordar diferentes tareas. Entonces, ¿yo cómo voy a ver si mi estudiante se está formando o se está desarrollando en la parte autónoma? Cuando en las acciones mismas que se evidencia, ya él mismo puede utilizar, por ejemplo, sus propias estrategias o las adapta esas estrategias a sus realidades, a sus necesidades. Voy a ver cómo argumenta, cómo su modo de pensar, de actuar, ¿no? Ante diferentes situaciones y o tareas que se va presentando. Entonces, por ahí vamos viendo, ¿no? Se siente también un poco, por ejemplo, más comprometido con su estudio, se siente más comprometido con sus responsabilidades, etcétera, ¿no? Aparte de eso, explicita sus fortalezas, debilidades y cómo complementarlas para ser exitoso en el aprendizaje. Entonces, ese compromete también ver, ¿no? Reconoce todas esas debilidades y aparte de sus fortalezas,
pero a mí me entiendes, hay un compromiso de ir mejorando. Genera confianza y seguridad en sus propias posibilidades. O sea, él confía en sí como estudiante, como persona, ¿no? Para ir mejorando. Faculta el despliegue deliberado de sus competencias para resolver problemas de interactuar con otros. Entonces, va a determinar cuán competente es, ¿no? Y reconoce, ¿no? Hay muchos estudiantes y cuando ella misma se pregunta, menciona que son hábiles para tal, ¿no? Para el deporte, para el arte, ¿no? Hábiles para la lectura, para el diálogo, etcétera. Entonces, por ahí se va demostrando que desarrollan su autonomía. Bien, las estrategias de la retroalimentación, algunas, maestros, lo voy a mencionar algunas de esas estrategias. ¿Ya? Y esas estrategias obviamente podemos abordar con los estudiantes en algún determinado momento. Y dentro de ellas tenemos, por ejemplo, creo por conveniente porque ambas estrategias es de Wilson y de Rebecca Hanovich. Entonces, esa estrategia, bueno, de Rebecca vamos a terminar en un otro proceso para no confundirnos. Daniel Wilson manifiesta que debemos nosotros toda evidencia, todo tipo de retroalimentación que hagamos, empecemos desde la clarificación, la valoración, empezar inquietudes, hacer sugerencias, ¿ya? Entonces, por ahí empezamos. Una forma como estrategia es clarificar, ¿ya? Clarificar. Es decir, a los estudiantes debemos tener en cuenta lo siguiente. Buscar aclarecer la información que los estudiantes quieren comunicar. O sea, debemos que cada una de esas actividades que mi estudiante me va a mencionar, debemos quedar claro que lo entienda y también nosotros poder obviamente brindar el espacio necesario que él medite a partir de ello, ¿no? Clarificar, que entiendan lo que va a comunicar o que vamos a comunicar también nosotros. Para ello podemos plantear preguntas o parafrasear sus mensajes para corroborar. A ver, digo, en esta parte, ¿no? Que me ha escrito, ¿a qué se refieren? ¿Qué es lo que pretendes mencionar con esta parte? O mencióname, ¿qué querías perdón, indicar en esto lo que es escrito, ¿no? Entonces, clarifiquemos esas dudas que se tienen en su producto, ¿ya? Y obviamente que ellos obviamente puedan permitir desarrollar ese razonamiento, ¿no? Y sobre todo también esa forma de ir planteando alternativas de mejora. ¿Ya? Clarificar entonces el punto número uno. Siguiente, vamos a valorar, ¿ya? Vamos a valorar. Entonces, reconocer sus avances y logros, ojo, esa forma de valorar, darle esa forma pues de a puntos de vista positivos, reconociendo sus fortalezas, sus niveles de logro, ¿no? Desde sus puntos de trabajo. Debemos ser cuidadosos en no dimensionar o no subestimar también, porque a veces sobredimensionamos mucho y a veces el estudiante dice, ¿no? Se puede obviamente crear una, una forma de que se dé pues cuenta y dice, pero si no soy así, o a veces lo sobredimensionamos mucho o también lo subestimamos también sus actividades, ¿ya? Debemos generar esa valoración respecto pues al trabajo en sí, a la evidencia, ¿no? Y no debemos caer en la ambigüedad, ¿no? En esa parte donde podamos pues ocasionar efectos adversos a través de la retroalimentación. Expresar inquietudes. Dejemos que el estudiante, ya, dejemos que el estudiante exprese sus inquietudes, ¿no? De las actividades mismas que hemos desarrollado, su proceso de aprendizaje, ¿no? Tiene el propósito de expresar desacuerdos con las ideas, señalar las dificultades, los errores, las producciones o sus desempeños de estudiantes, sin caer en acusaciones o críticas agresivas, ¿no? Entonces no podemos decir usted es responsable de tal acción. ¿No? Simplemente hay que generar que expresen sus inquietudes, ver sus argumentos, sus posiciones, su postura de estudiante, pero sin llegar a acusaciones o críticas agresivas. Y hacer sugerencias. Miren el proceso entonces, ¿no? Hacer sugerencias, buscar ofrecer sugerencias, pero ojo, a partir del estudiante, que él reconozca, ve, ¿qué sugerencia harías a partir de esta necesidad que se presenta
en tus actividades que me estás mostrando, ¿no? Y entramos, dice, ¿y te parecería si lo dirías de esta manera? ¿Cómo sería si agregamos esta parte? ¿Cómo agregaríamos esta forma, ¿no? de trabajo que puedes complementarlo, ¿no? Entonces, esas acciones que permitan, pues, un trabajo de complejidad y tareas sobrepases la posibilidad después de que él mismo se comprometa a ir mejorando paulatinamente. Otra estrategia, maestros, se denomina obviamente acá SET. Ya, SET que sigue, seguir haciendo, empezar a hacer y dejar hacer. ¿Ya? Es una estrategia que permite obviamente organizarnos esos tres aspectos. Seguir haciendo, empezar a hacer y dejar hacer. Cuando dice seguir haciendo, se refiere a lo lado positivo que se tiene, ¿no? De las propuestas, lo que concierne también a las fortalezas, sus ideas, ¿no? Su modo de actuar, ¿no? Las valoraciones que hace de sí mismo. Entonces, que se siga haciendo, que se siga practicando, ¿no? Todo lo lado positivo que se siga haciendo. Entonces, cuando hablamos también de empezar a hacer, si no lo hemos hecho, digo, eso contribuye tanto a lo que es el docente y estudiante. Si lo que no lo he realizado, entonces podemos empezar a hacerlo. Lo que estoy haciendo, sigo haciendo porque me está dando resultado positivo con mis estudiantes. ¿Sí? Entonces, cuando empezamos a hacer, es que se refiere a esas oportunidades de mejora del estudiante, las recomendaciones que se ha dado, entonces vamos a empezar a hacerlo. Tenemos que partir de algo para ir mejorando, tanto como docentes, también como estudiantes. Y dejar de hacer es todos los errores recurrentes que se presentan constantemente en las prácticas o en las actividades que se desarrollan, ¿no? Ya sean actitudes, ya sean comportamientos, ya sean en este caso responsabilidades, ya sean errores directamente, pues que se dan en nuestras prácticas o en este caso en los errores de las acciones, las evidencias de los estudiantes. Entonces, eso debemos dejar. Entonces, SET significa entonces seguir haciendo lo que es positivo, empezar a hacer son los acuerdos que quedamos, esos retos para mejorar, y esos los negativos, lo que consideras errores, ¿no? Dejar de cometerlos. Otra estrategia este trabajo, otro trabajo es en cuanto al detective. Entonces, acá detective significa que debemos encontrar errores, ¿no? Consiste en brindar a los estudiantes pistas sobre sus oportunidades de mejora en sus producciones o desempeños, pero sin precisar los errores o dificultades, ¿sí? Entonces, no puedo decir cuáles son tus errores, simplemente que él pueda buscar, ¿no? Como un detective, buscar todos esos logros y las dificultades. ¿Cuáles son los beneficios? Dentro de los estudiantes a identificar por sí mismos sus fallas, ¿no? Ellos mismos que encuentran sus dificultades, fallas que hay, ¿no? Sus debilidades. Y eso no solamente las actividades mismas, sino también su desarrollo personal. ¿Cuáles son los beneficios? También promueve la autonomía en el estudiante, ya que son ellos quienes tienen que hallar dónde radica su error, sin esperar que el profesor lo señale. Favorece el desarrollo de los procesos metacognitivos en los estudiantes, ya que deben revisar sus procesos y estrategias empleadas. Entonces, una estrategia es buscar que el mismo estudiante sea el protagonista de identificar sus logros y necesidades y luego lo pueda proponer alternativas o propuestas de solución o estrategias de solución también. Muy bien. Otra forma también, maestros, es lo siguiente, estrellitas y escaleras, ¿ya? Eso lo he visto bastante que utilizan en nivel inicial y primaria, ¿ya? El objetivo, ¿cuál es? Que busquemos los puntos fuertes y en este caso, puntos que necesitan mejorar. Es que en los puntos fuertes lo que muestra es que cuál es el avance del estudiante, ¿no? A veces dice, hoy día, por ese gran logro que tus actividades, muchas veces se da una estrellita, ¿no? Una carita feliz. Y los puntos que necesitan mejorar, entonces necesitamos realmente ver en cada uno de los peldaños que pueden, en este caso, darse algunas acciones para mejorar, ¿no? Se describe, por ejemplo, las oportunidades de mejora y se brindan recomendaciones para que el estudiante mejore de su desempeño. Entonces, cada uno de los peldaños da recomendaciones, ¿no? Y eso se genera en una retroalimentación escrita. El otro es el error favorito, ¿no?
ya que justo similar a lo que es la estrategia anterior. Ya, mediante esta estrategia, el docente detecta errores frecuentes en las producciones o desempeño del estudiante para luego presentarlo a toda la clase sin mencionar a quién pertenece. Ya, entonces acá se escoge de una evidencia de cualquier estudiante, ¿no? Pero se va a compartir con los compañeros, pero sin ver de quién es, ¿no? Al realizar en conjunto los errores, los estudiantes podrán reflexionar respecto a tales errores y aprenden a partir de él. ¿Y qué se recomienda? Pueden presentar la pregunta o actividad en cuestión para que los estudiantes respondan y las envíen por medios diferentes, si es directo, de manera hablada, y si es por escrito, obviamente a través de correo, WhatsApp o en este caso por escrito también, de otras formas. Esta estrategia admite varios tipos de preguntas o tareas, selección múltiples, test de verdadero o falso, pregunta abierta, entre otros. Es esencial destacar que la respuesta que muestran sea de manera autónoma o anónima en este caso, anónima. Los estudiantes deben comprender que el error favorito es para analizar cómo están aprendiendo, nunca para juzgar su dueño o en este caso a la dueña, ¿no? Entonces, simplemente es cómo se está aprendiendo y determinar obviamente que debe primarse el respeto también, las normas de convivencia hacer este tipo de trabajo. Muy bien, ¿y cómo se ve lo que se ofrece valoración sobre la persona? A veces tenemos esta forma, miren, maestros, dice entonces, ¿cómo voy a hacer ese tipo de valoración? Cuando hay una evidencia, partimos de la valoración de la persona, ¿ya? Porque ahí va la motivación, de ahí vamos lo que es la parte socioemocional o la parte emocional. Dice, el propósito es impactar positivamente sobre la autoestima de los estudiantes y provocar mejoras de sus aprendizajes. En algunas ocasiones, recibir valoraciones positivas, los estudiantes pueden tener dificultades para reconocer que también necesitan mejorar sus desempeños y producciones. De ese modo, tan importante reconocer el esfuerzo de mejora como señalar claramente cuál es la nueva conquista, el nuevo reto y el desafío que superar con el propósito, claro, de comunicar la idea de mejorar continuamente. Entonces, ese es el punto, ¿no? Que debemos apuntar directamente, ocupando la redundancia, al su autoestima y la autonomía del estudiante, pero de manera positiva, ¿ya? Porque es una forma de motivar al estudiante. Luego, tenemos esto, ofrecer valoraciones sobre los desempeños y producciones. Sacamos lo que es la evidencia en sí. Ya. El propósito de la retroalimentación es impactar sobre la calidad y la profundidad de las tareas. Ahí va, directamente. Y los modos en que se desempeñan los estudiantes para lograr sus aprendizajes. Estas valoraciones a ser lo más honestas posibles. O sea, no podemos también de su misma evidencia, pues generar ideas que no son objetivas. Tienes que ser lo más eh, honestos posibles para que el estudiante pues vea que estamos usando una forma de retroalimentación que él lo puede entender y sea parte real, ¿no? De su rendimiento. Esa forma. Mejorar los errores, o sea, o áreas en este caso, que es de gran importancia. Es importante que el estudiante pues se comprometa, ¿no? Desde un punto de vista de cómo, desde sus trabajos, cómo ir mejorando desde el orden, ¿no? De que se genere este tipo de retroalimentación. Ofrecer valoraciones sobre el proceso de aprendizaje. El propósito es fortalecer en este caso estrategias, utilizar el estudiante, cómo esto lo ayudan a lograr las metas, cómo también se forma como obstáculos, la identificación de las fortalezas y los obstáculos ayudan a incorporar una rutina de pensamiento que pueden aplicar. A lo que se refiere es lo siguiente, buscar estrategias a los diferentes obstáculos que se presentan, ¿no? Y buscar también fortalezas, cómo mejorar cada uno de ellos, ¿no? Y en ese lado también se participe para adquirir nuevos conocimientos. Poner foco en la actuación proactiva del estudiante. ¿Ya? Cuando hablamos pues, de esos aspectos es importante teniendo en cuenta que una recomendación focalice la atención prospectiva más que retrospectiva. Si avanzamos, ¿no? Más propuestas hacia avanzar, reconocemos sus debilidades, indicamos cualquier ocasión no, pero más la estrategia es como permitir que el estudiante supere tras o cuales dificultades. Por eso, te dice, pregunta relevante no es qué hizo bien y qué hizo mal, ¿no? Sino qué hacer ahora, cómo avanzar, qué falta. Entonces,
Muchas veces recabamos información que nos permite quedarnos solamente en la dificultad, pero además es cómo mejorarlo constantemente. Propiciar el diálogo reflexivo y la manera conjunta acerca del aprendizaje. El propósito es lograr un proceso de construcción colectiva donde estudiantes encuentren valor en la retroalimentación, asuman una actitud proactiva dentro del proceso de aprendizaje y el profesor sistematice prácticas de acompañamiento y seguimiento del estudiante. Entonces, el estudiante tiene que ser proactivo dentro de su proceso de aprendizaje, ¿ya? Y el docente tiene que hacer ese acompañamiento y esa comunicación, ¿no? Del nivel de logro de estudiantes. Gracias, maestros. Termino con esta frase. La mayor señal del éxito de un profesor es poder decir, ahora los niños trabajan como si yo no existiera, Montessori. Entonces, eso trabajamos lo que es la autonomía. Muy bien, si tuviera algunas preguntas, algunas interrogantes a esa